Así que, bien, sabe que quiero hablar algo de lo que dije ahí en la oración. Quiero hablar del misterio de la cruz. Le he puesto el misterio del madero, porque charlando con una persona sobre esto que me había acontecido, me dice la persona aquella frase que dijo el Señor, ¿no? El que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame mirando, como yo también en algún momento lo miré, que la cruz tenía que ver con todas aquellas circunstancias y sufrimientos que vamos pasando en la vida, ¿no? Que quién no los tiene, quién no sufre una circunstancia de cualquier tipo, de cualquier situación, y a pesar de eso tenemos que seguirle, ¿no? Siempre lo vi así, y esta persona me lo nombraba en esta circunstancia para que, como alentándome a que pudiera seguir a pesar de esta cruz que estoy llevando ahora. Y me puse a pensar de que eso fue mi pensamiento en algún momento, pero hay un misterio en la cruz, ¿sí? Por eso el Señor dijo, el que quiera venir en pos de mí, ¿sí? Por eso yo decía ahí en la canción, porque la canción dice que Él va detrás nuestro, y sin lugar a duda, Él siempre va tras nuestro, pero la idea es que nosotros podamos seguirle. Y Él dijo esa frase, ¿no? El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz. Entonces quiero, a colación de lo que yo venía hablando la semana pasada, después si quiere escúchelo. Yo la semana pasada hablaba hablaba de la obra que el Señor tiene preparada de antemano para que andemos, para que andemos en esa obra preparada de antemano, ¿sí? Mostramos un montón de cosas, pero junto con, el epicentro de esa obra preparada de antemano era que yo creyera en qué, que yo creyera en el que Él ha enviado, porque así lo dijo Jesús, la obra de Dios es que creamos en el que Él ha enviado. Entonces miramos la posibilidad primeramente de creer en Él, pero después de creer en mí. Yo también soy un enviado y necesito creer en mí para poder andar, ¿sí?, en esas obras, y poder andar, que también es una frase bíblica, andar como Él anduvo, ¿sí? Andar como Él anduvo. Entonces quiero mirarlo porque también cantábamos recién y es importante poder atender a todo lo que cantamos. Somos sus manos, somos sus pies. Entonces tengo que andar como Él anduvo y tengo que andar con sus pies y también andar con sus obras, o sea, con sus manos. Entonces podamos ver que hay algo que está preparado desde antes de la fundación del mundo, y es que yo me reconozca en esa primera obra, he sido enviado. Ahora, las obras que yo haga con mi mano variará según los tiempos. No es lo mismo el tiempo actual que estamos viviendo que en otros tiempos, ¿no? Todos los tiempos han cambiado. Pero hay algo que no tiene que cambiar, mi andar. Andar como Él anduvo, porque mi andar tiene que ver con esas obras que decíamos de antemano. Tenemos que andar esa obra de antemano. No puedo perder en mi caminar, en el tiempo que vaya viviendo, que yo soy un enviado, que usted es un enviado, ¿sí? Y lo vamos a ver a través de la cruz, porque Él dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome la cruz, ¿sí? Tome su cruz. Entonces vamos a verla, la cruz. Hay mucho para hablar de la cruz, pero yo voy a empezar a hablar de un madero, ¿sí? Usted sabe que uno de los gritos que pegaban, dice que cuando lo crucificaban, los gritos decían, al madero con él, ¿sí? Había un madero a la cual tenía que ir. El madero es bíblico, por eso independientemente de todo lo que queramos decir, imaginarnos y pretender adivinar en cuanto a la cruz, hay cosas que están escritas.
Y es de la que nosotros tenemos que valernos, porque por algo están escritas, ¿no? Entonces vamos a ver a lo que está escrito para no andar adivinando de qué se trata la cruz, ¿sí? Vamos a ir entonces a ir a mirar este madero con lo que crucificaban a todas las personas que se acuerdan que malhechores, todos los malos, ¿no? Porque arrastraban la maldición. Él dice que en la cruz arrastró toda la maldición, ¿sí? Toda maldición. Entonces yo quiero mirar esto porque primeramente, antes de ir a ver el madero, si Él llevó toda maldición, quiero que en el punto 1 le quede esto. Él llevó toda maldición. Y dentro de las maldiciones que estaban escritas, era maldito todo aquel que se fiara de los demás. Es más, hay una frase tan popular: no confío ni en mi propia sombra. No sé si usted lo habrá dicho alguna vez, pero vio que no deja de ser una realidad, porque es que somos tan impredecibles que a veces no confiamos ni en nosotros mismos. Es una maldición. Es una maldición que yo no pueda creer en usted, que yo no pueda apostar por usted, es una maldición. Que usted no pueda apostar por mí, es una maldición. Y uno dice, pero es que hay que poner las manos en el fuego por alguien, si ni por uno mismo, ¿cierto? Pero necesitamos aprender a creer. ¿Por qué? Porque decíamos que hay una obra preparada de antemano. Él me envió y yo tengo que creerlo eso. Tengo que creer en mí, en esa parte enviada. A lo mejor después, mientras estoy en mi tiempo en la tierra, cometo muchos errores, cometo cosas que no debería cometer, pero yo tengo que apelar siempre a que mis pasos siempre me lleven a yo reconocer que he sido enviada. Tengo que creer en mí y tengo que aprender a creer en los demás. ¿En qué voy a creer en los demás? En lo que Dios dice de los demás. No en lo que los demás muestran, no en lo que yo muestro, sino en lo que Dios dice de mí. Por eso quiero que en esa cruz de Cristo usted pueda ver de que Él llevó toda maldición. Así que cuelgue esa maldición, nos cueste lo que cueste. Esa es una de nuestras metas. Voy a tratar de creer en Él, no solo en lo que Dios dice, sino que en esto que yo veo como una maldición, y tengo que aprender a verlo en una maldición. Si yo sigo creyendo, no creo en mí, es una maldición. No puedo andar maldito por la vida. No puedo andar maldito no creyendo en nada ni en nadie. Aun cuando me sepulten y yo no pueda ver cambios en usted, o lo sepulten a usted y no pueda, yo tengo que creerle a Dios. Entonces yo quiero que tomemos el madero y vayamos en pos de Él, ¿vale? Porque para ir en pos de Él necesitamos la cruz. Si no podemos, Él seguirá yendo detrás de nosotros hasta que nosotros digamos, sí, voy a coger la cruz, Señor. El asunto es que nos aseguremos de que no estoy yendo detrás de Él, pero sin la cruz, ¿sí? Vamos a ir a tomarla. Fíjese en Esdras. En Esdras se había lanzado un decreto. Dice, también por mí es dada la orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y sea alzado y sea colgado en él, y su casa sea hecha un muladar por esto. Vio que a los malhechores, a las personas que no estaban bien, lo que se hacía, que no me imagino que en sus casas, en mi casa cuando yo era chica había un madero central en el techo, ¿sí? Se le dice una viga, ¿no? ¿Ah? Un tirante, bueno, distintos nombres, pero en ese entonces era una madera, en este tiempo ya no será una madera, será un, ¿cómo se dice? Un pilar, una viga, ¿sí? Hecha de metal. Pero entonces, en aquel entonces era una madera. Y cuando se arrancaba ese madero, que era donde lo iban a ir a crucificar a la persona,
se derrumbaba todo el techo, porque lo que lo sostenía se derrumbaba. Y en nuestro tiempo, nuestra casa, nuestro hábitat es esta. Entonces yo tengo que pensar e ir a mi madero, lo que está sosteniendo todo lo que soy. Mi estructura pensante es lo que sostiene quién somos, para qué estamos, a dónde voy, qué quiero lograr. Mi estructura pensante es la que sostiene todo eso. Pero dentro de la estructura pensante, como un techo, con un techo que no solo me habla de lo que me está sosteniendo, sino que me está hablando de mis límites, porque un techo también es un límite. Pero esa estructura o esa viga o ese madero, como lo nombra ahí, es mi razonamiento. Mi razonamiento es lo que sostiene todo lo que pienso, todo lo que digo, porque hago, a dónde voy, qué quiero lograr. Mi razonamiento es lo que yo razono. Por eso, si quiero ir en pos de Él, para andar como Él anduvo, yo necesito mi razonamiento. Necesito mi razonamiento. Y en su razonamiento, porque Él fue clavado en una cruz, y nosotros necesitamos, porque Él sabía de que si yo llevaba ese madero, en algún momento yo necesitaba ser crucificado. Y no como se crucificaba en ese tiempo, sino con el razonamiento de cómo tengo que ser crucificado ahora. Necesitamos los clavos. Vamos por los clavos entonces. Vamos por los clavos. Eclesiastés 12:11. Fíjese, Él en el madero tenía crucificado ¿qué cosa? Vamos, pensemos todo. ¿Ah? No, los pies. En el madero, solo los pies. En el madero que lo atravesaba, las manos. ¿Sí? Sígame en esto. Razonemos. Agarre su madero. Agarre su madero. Porque es importante que razonemos. Mis pies, mi andar, tienen que estar clavados en un madero, el mío, mi razonamiento. Pero después vamos a hablar del otro que atraviesa, ¿sí? No es el mío. Por eso quiero que primeramente miremos el mío, mi razonamiento. Mis pies tienen que ir clavados a mi razonamiento, como Él. Dice, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos, ¿sí? ¿Las palabras de quién? De sabios. Por eso yo tengo que asegurarme que las palabras sean sabias. Las palabras sean sabias porque yo necesito razonar con sabiduría qué voy a hacer con esas palabras sabias. Esas palabras sabias deberían funcionar como un clavo, ¿sí? Acá dice que son dadas por maestros, en congregaciones, no dice qué tipo de congregaciones, no dice que si fuera iglesia o si fuera dónde. Reuniones, ¿sí? Maestros de reuniones, pero las palabras vienen ¿de quién? De un pastor, y de un pastor con mayúscula. ¿Quién sería? Cristo, el pastor de los pastores. Las palabras tienen que ser de Él. Y Él quiere que yo ande como Él anduvo. El clavo tiene que ir justamente en mi razonamiento. Yo tengo que razonar cómo hago para andar como Él anduvo. Independientemente de qué es lo que hacen mis manos, porque eso es un madero que está atravesando. Algo que atraviesa es algo que contradice, podríamos decir. ¿Sí? Porque está atravesando mi razonamiento.
mi razonamiento para andar como Él anduvo. Y eso tiene que ser como un clavo en mis pies. ¿De quién soy? Eso no me puedo olvidar. Tiene que ser un clavo en mi razonamiento. ¿Por qué? Porque por andar en esta vida, por andar en el mundo y por los distintos tiempos, las cosas cambian. Entonces que nada me detenga, no porque pasé una circunstancia, ahora yo ya no soy el enviado. No, nací como tal y moriré como tal. Cómo enfrento la situación es otra cosa. Por eso necesito estar enclavado mis pies para poder andar como Él anduvo. Pero hay algo que atraviesa y ese tiene que ver con los tiempos. ¿Se acuerdan la semana pasada cuando yo les hablaba de esa obra que Dios tiene preparada? Una obra que si se las contara, no las creeréis, porque esto no puede ser contado, tiene que ser experimentado. Que yo le diga a usted, usted es un siervo de Dios o usted ha sido enviado desde antes de la fundación del mundo, usted puede creerlo o no. Lo más probable es que no se crea. ¿Por qué mayormente no se cree? Porque las personas están acostumbradas a vivir por las experiencias mientras está en el planeta, mientras está en el mundo, según las circunstancias, se deja llevar emocionalmente o pensantemente, es el alma, de por qué estoy acá, o sea, saca sus propias conclusiones. El razonamiento que tiene que ir en pos de Él es para qué yo estoy andando en la tierra. Soy un enviado. Independientemente de las obras que me toque hacer en el tiempo que fui enviado. ¿Se acuerda que yo citaba la frase esa? Tengo una obra preparada en vuestros días. Es en mi tiempo. En mi tiempo la obra que Él tiene preparada para en mis días no son los mismos días de Abraham, por ejemplo. No son los mismos días de Sara, aunque yo le quiera copiar a Sara. Son mis días. Y en mis días yo tengo que hacer las obras de mis días. Una cosa es que yo ande como Él anduvo, siempre convencida en mi razonamiento, razonando, no por emoción, porque por emociones usted sabe que hoy día soy el que se come el planeta y mañana soy el que el planeta lo aplastó. Son emociones, no es razonamiento. El Señor quiere que andemos con su razonamiento, para que independientemente de las circunstancias, las situaciones, como yo lo vea, como yo escuché que las cosas van, siga andando como Él anduvo. Bien enclavados los pies. Bien enclavados los pies. Con esas palabras que son sabias, pero dadas por un pastor que en algún momento también todo el mundo lo rechazó y por eso lo enclavaron. Pablo diría, por eso lo crucificaron. Dice, porque no entendieron las obras preparadas de antemano, porque dice, había una sabiduría en misterio y una sabiduría que ellos no la descubrieron, si no hubieran crucificado al Dios de la gloria. El asunto de que nosotros, lo que sí tenemos que saber por qué lo crucificaron, que es otra cosa. La idea es que, fíjese que los que somos cristianos, nos decimos ser cristianos, decimos a Él lo crucificaron para que yo tenga un buen trabajo, para que yo tenga salud, para que no padezca de nada, me cambien la casa, me cambien el coche, me arregle la nevera. Qué poco razonamiento. Qué poco razonamiento del para qué. Por eso Él mismo cuando lo crucificaron, Él pudo decir, Señor, perdónalos porque que no saben ni lo que hacen, ni lo que dicen, ni a dónde van, ni de dónde vienen. No lo saben. La idea es que para saberlo, necesito tomar su cruz y seguirle, para que algún día lo sepa. Porque si no, no lo voy a saber. Porque si yo en las congregaciones, sea cualquier sea,
sea donde sea, se trate de la religión que sea o de la ideología que sea. Si yo me congrego y las palabras no son sabias de este pastor, la cuestión no va a ir. Porque para eso vino él. Para que yo supiera lo que no sabía. Yo no lo sabía y tengo que reconocerlo. Mi primer reconocimiento, no lo sé. Entonces tengo que ser enclavado. Pero como decíamos, tenemos ese palo que lo atraviesa. Ese palo que lo atraviesa, que es donde fueron clavadas las manos. Es algo que contrarresta o contrapone. Y eso depende del tiempo cronos en el que yo venga. Por eso decía, eso tiene que ver de acuerdo a mi tiempo de vida. Por eso, si hay algo que tenemos que sacarnos los creyentes, es en la mente de que las cosas son de una sola manera o hay una sola forma de poder llevar mis obras, ¿sí? Mis obras. Esto es importante que lo podamos entender, porque, por ejemplo, vamos a leer Tito 3:1. Fíjese que cómo los tiempos han cambiado, incluso en mi misma generación, en mi mismo tiempo, yo desde que me convertí hasta hoy, yo hubiera venido vestida así cuando me convertí, me hubieran juzgado todo el mundo, ¿verdad? Porque había que venir con faldas largas, ¿cierto? Aquellas que somos viejas en el Evangelio sabemos cómo teníamos que venir. Claro, si no, al madero si no éramos condenados, ¿no? Porque las cosas cambian, el tiempo cambia. Lo que no debería cambiar son los principios del por qué y para qué, ¿cierto? Fíjese que a veces nosotros peleamos cosas de las que no deberíamos meternos o no deberíamos tratarlas porque no son a la que se nos ha enviado, ¿sí? Por eso yo tengo que cuidar dónde tengo clavados los pies, porque tengo que andar como él anduvo, ¿no? Independiente de las obras, de los tiempos. Porque en mis tiempos yo tendré que hacer las obras, o sea, lo que yo hago tiene que ver con, pues fíjese cómo diría acá, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Fíjese que en esto fallamos la mayoría. La Biblia dice que cada pueblo tiene el gobernante que merece. O sea, está puesto por Dios. Dice que Dios puso los gobernantes y puso las autoridades. Las puso Él y las aclara. Yo las puse. Cuando estuvo el rey de Babilonia, Él lo aclaró. Yo te puso. Y hasta que no reconozca que fui yo. Y eso tenemos que reconocerlo. Si yo quiero andar como Él anduvo, yo tengo que reconocer, ¿sí?, que las autoridades están puestas por Él. Y ahí se le pide, ¿sí?, que se sujeten y que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. O sea que si yo estoy dispuesta a toda buena obra, como es la que se me demanda en mi andar, yo tengo que apelar en que cuanto a cualquier autoridad que sea puesta, ha sido puesta por Dios. Es mala, me merezco una mala autoridad. La Biblia aclara, para no traerle tantísimos versículos, porque si no nos ahogaríamos en versículos, pero son una realidad. ¿Hay cosas que las ha puesto Dios para amar? Pues sí, porque hay cosas que yo necesito. O sea, el buen padre, como Él se presenta en las Escrituras, dice que al que ama, Él disciplina. Si necesitamos ser castigados con una autoridad de cualquier tipo que sea para disciplinarnos, pues ha sido puesta por Él. Entonces fíjese cómo a veces nos podemos levantar, ¿sí? Y eso no es una buena obra. No es una buena obra.
Hay cosas en las que yo me tengo que sujetar de acuerdo a los tiempos. Es de sabios. No deja de ser una palabra sabia de parte de Dios, que de acuerdo a los tiempos que yo estoy viviendo, necesito esa mala autoridad. Por eso nombré a Nabucodonosor. El pueblo de Israel fue esclavo, no se dice, ¿cómo se dice? Cautivo. Fue cautivo por Nabucodonosor, pero fue de parte de Dios. O sea, no es que Nabucodonosor pasó por encima de Dios para llevar cautivo a nadie. Nosotros, los tiempos que estamos viviendo son tiempos permitidos por Dios. Por eso nosotros es importante que no olvidemos mi clavito en los pies, andar como Él anduvo todo el tiempo. ¿Sabe que Él, por ejemplo, mientras Él anduvo en la tierra, Él nunca se metió con las autoridades? ¿Sabe quién se metió con las autoridades? Barrabás era un patriota acérrimo. Él quería defender a su pueblo, quería defenderlo de las autoridades que eran corruptas en ese tiempo. Como no quiero meterme en ese, pero corrupción había en todos los tiempos. Y Barrabás se levanta como un buen israelita que era, quería libertar a su pueblo. ¿Estaba mal? No. Es más, el pueblo lo prefirió a Barrabás por encima de Jesús. Pero Jesús nunca se metió en la línea, porque Él venía a libertar al hombre de adentro. Porque Él sabía que cualquier cosa que padeciera el pueblo dependía que Dios se lo había enviado. Nada ocurre porque sí, ninguna cosa. Me metí en ese terreno porque es muy común entre los cristianos, no en mí porque no entiendo política. Capaz que si hubiera entendido me hubiera metido más. Pero lo importante es de que lo que sea para buena obra. Y nosotros necesitamos ver qué cosas son las que estamos haciendo en el tiempo en el que estamos viviendo. A veces nos encerramos a encontrar, por ejemplo, como la vestidura, como decíamos, ¿sí? La vestidura en los tiempos pasados. Yo estoy viviendo un tiempo donde la vestidura no es igual. El trabajo que estamos haciendo no puede ser igual. Estamos viviendo en una zona, por ejemplo, que salir con un tratadito como hacíamos en mi país, en mi tiempo, cuando recién comencé a andar en el Señor, yo salía con un tratadito y era muy eficaz en el trabajo ese. El tiempo que estamos viviendo y el lugar donde estamos viviendo no es eficaz el trabajo. Tengo que ver qué obras hago en mi tiempo, cómo lo hago, de qué manera lo logro. ¿Sabe que una de las cosas que mayormente se suele decir, muy común de este tiempo, de que si usted, que sí es muy posible, por eso le digo que es tan importante coger del madero y ser crucificado a mis pies para yo saber a qué he venido? Porque la frase típica que usted va a encontrar en las redes sociales es de que si tú te juntas con 4 borrachos, tú serás el quinto. Te encuentras con 4 drogadictos, tú serás el quinto. Si te juntas con 4 prostitutas, tú serás la quinta. Para una mente natural, sí. Pero para un razonamiento de alguien que ha sido enviado, no será el quinto ni borracho, ni prostituta, ni drogadicto. Será el quinto que se siente como se sentó Jesús. A Jesús lo criticaron porque se sentaba en medio de los pecadores, pero si los vine a salvar. El asunto es que no me siente con ellos para ser uno más de ellos, pero sí para ver qué logro hacer para salvarlos. Si soy un enviado, ¿a qué vine? No puedo perder al que vine. No me puedo perder al que vine. Sí deberá cambiar mis actos según el tiempo. Mi tiempo
es de que si me tengo que sentar como Él se sentó, me voy a sentar con el que se haya que sentarse. No voy a hacer uno más porque me siente con un idiota. La idea es que haga el trabajo de enviado. Para que logremos el trabajo. Un trabajo que no está supeditado a algo escrito, sino a algo que va por dentro. El peligro de que yo esté entre pecadores es de que ellos me contaminen a mí. Ese es el peligro. Pero ¿cuál sería el razonamiento? El razonamiento es que ellos se conviertan a mí y yo no a ellos. Pero tampoco puedo andar por la vida esquivándole a todo el mundo porque entonces no he entendido los clavos. No entendí los clavos. O no me traje la cruz conmigo. Estoy hablando del razonamiento. Tengo que razonar. No importa dónde esté, lo importante es que no sea parte de ello y que sepa para qué me metí. Por ejemplo, miraba en una película, es muy típico en las películas, ¿no? De que los policías, por ejemplo, quieren hacer el bien, entonces entran en ciertos ambientes camuflados ellos, como queriendo ser parte de ese ambiente, ¿sí? Pero la idea es no ser parte del ambiente, sino traer la solución al problema. Entonces veremos una joven policía disfrazada de prostituta para lograr la tarea que tiene que lograr. No porque lo sea, ni porque esté en su intención hacer el trabajo de prostitución, sino porque quiere lograr un plan. Entonces en nuestros días, tengo que enclavarme en saber quién soy. Pero ¿qué voy a hacer en este tiempo? ¿O voy a seguir diciendo lo que dicen los demás? No, cuando te empiece a pasar por alto un montón de cosas o te supere. Es muy probable que hay personas que nos superen. La pregunta es, ¿lo superaban a Jesús? Yo creo que a Jesús no lo superaba nadie. Me refiero que decir, ay, no lo aguanto, no, me supera. A nosotros nos superan las cosas. Nosotros cortamos violentamente con personas porque nos superan. Pero Jesús era Él, enviado, y a Él no lo superaba. Es probable que a nosotros nos supere, pero si nos supera, es probable de que no hemos cogido el madero. Creo que no hemos tomado la cruz para seguirle. Por eso ponemos fin nosotros a las cosas cuando nosotros queremos decir, ya, hasta aquí llegué. Y ya está, ahí voy para allá y yo para acá. Y así ponemos fin a las cosas. Pero no fue el plan de Jesús. Fíjese que aún Jesús le daba opción, como fue en el caso de todos. Pero en el primer caso que vemos, no es el primero. Pero en uno de los casos fue a Judas. Haz lo que quieras hacer, o sea, no te voy a decir yo lo que tenés que hacer. Yo ya te enseñé cómo son las cosas, pero tenés libertad para hacer lo que quieras hacer. Pero antes se lo había dicho a todos. Cuando él predicaba sobre el reino y no le querían entender, no le querían escuchar y no les gustaba lo que le decían, se iban. Y él les dio la opción también a ellos. ¿Quieren irse ustedes también? Porque yo he venido para esto. Yo he venido no solo para que ir detrás de ustedes todo el tiempo viendo en qué los puedo bendecir, en qué los puedo beneficiar, si yo he venido a hacer una obra en ustedes que son las que necesitan recuperar. ¿Quiénes son y por qué están padeciendo lo que padecen? Porque de alguna manera u otra todos padecemos. Y esa debería ser una pregunta, ¿por qué padezco? Es obvio de que estoy siendo disciplinada de parte de Dios en alguna cosa. Sería traer un montón de versículos, pero no es apropiado que traigamos tanto. Pero Dios trabaja en nosotros, por eso como Él trabaja en nosotros y nos prueba y hace un montón de cosas en nosotros, hay algo que tiene que estar firme en nosotros. Él me envió
Tengo que hacer una tarea y hay un montón de cosas que van a pasar en derredor. Yo las necesito. Necesito que sucedan, necesito que me pasen, necesito que me prueben para poder ir a la próxima etapa, para poder evolucionar. Porque si no me prueba y no me veo, no voy a evolucionar. Fíjese que los clavos, en Jesús le quedó la marca. Fíjese cómo era importante que quedara la marca. Porque podría decir, bueno, si él se pudo restaurar y pudo resucitar y todo, podría haber borrado las marcas. Le costaba tanto borrar las marcas y volvió de la muerte. Sin embargo, las marcas quedaron. Quedaron como un sello. Y nosotros necesitamos ese sello. ¿Sabe qué? Voy a mirar un versículo de Apocalipsis 24. Vio que la Biblia dice que el sistema nos va a querer sellar. Y eso nos aterra. Nos aterra tanto que el sistema me quiera sellar con algunas cosas. Por ejemplo, algunos dicen me van a poner un número. Pero el asunto es qué es lo que hago, porque habla de sellado en la mano y en la mente. ¿Sí? El asunto es de que me puede sellar en las manos y en la mente para que yo me convenza, para que yo crea que si me siento con 4 borrachos, yo sea el quinto. Entonces que yo me escaquee de mi tarea. Fíjese, quiero que mire esto y que le preste atención, medite, saque conclusiones, razone, utilice el madero. Quiero que razone. Fíjese cómo dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de... ¿Quién tiene facultad de juzgar? Uno que tiene razonamiento para recibir, que Dios diga, sentate porque tenés la facultad de juzgar, es una cosa. Y fíjese que hay un punto y coma. Vio los que se sentaron en tronos porque tenían facultades, y también vi las almas de los que decapitados, sin cabeza, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y los que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. Vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, igual que los otros. Pero fíjese, yo quiero que después medite bien en esto, porque hay 2 grupos. Esos no se dejaron sellar ni en las manos ni en la frente. ¿Por qué? Por el testimonio de Jesús, según ellos, por la palabra, cómo ellos habían comprendido la palabra. Es loable eso. No está desestimado de que usted no se siente con 4 borrachos, no sé por qué se me ha dado por los borrachos. Voy a buscar otro. Con 4 personas incorrectas y usted sería la quinta. Es probable, lo mejor es no hacerlo. Pero si uno tiene un buen juicio, podría sentarse. Debería sentarse. Si tengo el juicio de Dios, el razonamiento de Jesús, si yo puedo entender para qué vine, si para eso vine, si no me siento con ellos, ¿a quién voy a salvar? Me siento con Cristina toda la vida, de que soy tan sentada con Cristina, ¿de qué la voy a salvar si sabe hasta donde yo sé? Es obvio, a lo mejor, sin lugar a dudas, si tengo un poquito más, le voy dando un poquito más. Pero salvación necesita los que no la tienen. Los que no van teniendo necesitan más. Yo sé que usted está necesitando esto que le estoy dando, estoy segura también, porque yo lo necesito, y si yo lo necesito, usted también. Porque estamos llamados a sentarnos sobre tronos y a juzgar.
a juzgar con el justo juicio divino, no a juzgar a los seres humanos, sino a juzgar con el juicio de Dios. Entonces, cuando no tengo el juicio de Dios, es como que no tengo cabeza, no puedo pensar, no tengo un razonamiento claro. Por eso prefiero que nadie me vaya a poner un sello en la mano. Pero fíjese que si nosotros tuviéramos ese sello de la cruz, yo tendría ese sello, ¿sí? Tendría ese sello para hacer lo que a lo mejor otros no hacen, pero tendría la facultad de poderme sentar en los lugares para lo cual Él vino a que yo me sentara. Según de Timoteo 2:19, hay un sello, hay una marca, que es la que nosotros traemos de antemano. Por eso necesito que la sabiduría venga de parte de Jesús para que yo entienda quién soy. Es un sello, es una marca y tiene que estar ahí en mis pies. Dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Los conoce? Claro. Hagan lo que hagan, digan lo que digan. ¿Por qué? Porque los conoce por dentro. Sabe que si están haciendo algo, saben por qué lo hacen. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Me tengo que apartar de la iniquidad. Solamente apartarme de la iniquidad. Pero tengo que tener el sello de quién soy. Me voy a sentar con los otros 4 incorrectos, pero no voy a ser parte de la iniquidad de los incorrectos. Pero tengo el sello. Él me conoce y Él sabe que me he sentado allí no para ser parte de todos ellos, sino porque quiero hacer una obra en ellos. Y eso es un sello. Eso es una marca que la traemos y es una marca que yo tengo que aprender a verla y se logra a través de que mi razonamiento no se olvide las figuras, mis pies enclavados en ese razonamiento sabio del pastor de los pastores. Una cosa, vamos a leer 1 Pedro 3:11, porque tengo que apartarme de la iniquidad. Pero una cosa es apartarme de la iniquidad que apartarme de las personas. Si me aparto de las personas, ¿cómo las rescato? Me tengo que apartar solamente de lo incorrecto, de lo inicuo, de lo que no sirve. De eso me aparto. Pero ando en lo que tengo que andar. Apártese del mal y haga el bien. ¿Cómo me aparto? ¿Cómo me aparto de iniquidad? No me siento con estos. Y hago el bien. ¿Para quién es el bien? ¿Cómo puedo hacer las dos cosas juntas? Apartarme del mal y hacer el bien. Hacer las obras de que están preparadas desde antes de la fundación del mundo. Tengo que ser coherente. Me aparto del mal, pero tengo que hacer el bien. Entonces yo quiero que podamos pensar en esto. Porque andar como Él anduvo es encontrar toda la verdad. ¿Se acuerda que la Biblia dice que la verdad me hará ¿qué? Libre. La verdad me hace libre. Entonces yo necesito conocer toda esa verdad. Juan decía, yo me gozo de que mis hijos andan en la verdad. Andan en la verdad y los que andan en la verdad son libres y saben que se pueden sentar con cualquiera, que van a saber manejar la situación, que van a saber discernir entre las palabras sabias y las que no son sabias. ¿Qué es lo que necesitamos?
Por eso mi razonamiento tiene que estar allí. Y yo enclavado allí porque incluso, para poder salir de cualquier otra situación cuando no tengo todavía la facultad de ser muy sabio. Tenemos a una María Magdalena, por ejemplo, que estaba entre una lista de los incorrectos. Prostitución. Sin embargo, es obvio de que ella tenía el sello de Dios. Y Dios conoce a los que son suyos. Y va por los que son suyos para sacarlos, pero después no para dejarlos en una cajita de cristal y que nadie los toque, sino para que hagan la obra. Yo salí y voy a sacar a otros. De donde he salido, voy a sacar a otros. Y voy a usar las armas que tenga en el tiempo y en el lugar que me corresponde. Porque no todos vivimos en el mismo sitio ni nos manejamos en los mismos ambientes. El estar enclavado va a ser importantísimo. Recuerde, el madero es su... Repita conmigo. Usted sabe que esto no es cuestión de repetición, esto es cuestión de que usted lo entienda. Así que si tendré que venir desde otro lugar, con otra prédica, con otra, para que lo razone, porque esto es por razonamiento. Que usted tenga el razonamiento de Dios, razonamiento de Dios. A eso Dios le llama palabras sabias, ¿sí? De que usted se deje enclavar, porque en realidad no lo tenemos, o sea, hemos sido formados en un ambiente que no ha sido el divino precisamente. Entonces, que el razonamiento que yo traigo por la cultura que me rodeó, la familia que me rodeó, la religión que me rodeó y tantas cosas que me rodearon, yo ya tengo un razonamiento armado. Entonces, agarrar ese razonamiento y venir en pos de Jesús para saber qué es lo que quiere Jesús. Ahí es donde tienen que venir las palabras sabias que me digan primeramente quién soy. Porque para andar como Él anduvo yo tengo que saber quién soy. Mis pies. Mis pies. Tengo que andar como Él anduvo. No importa dónde ande y dónde me meta. El para qué ando y para qué me meto no lo voy a perder. Amén. Padre, te bendecimos en esta hora. Te bendecimos en este tiempo, Señor, difícil. En estos tiempos, Señor, de tanta confusión, de tantas cosas que se nos pasa por nuestra cabeza. A veces a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos malo. Todo escrito. Por eso es un tiempo, Señor, donde queremos ir en pos de ti. Un tiempo en que necesito, Señor, tomar mi cruz, como tú dijiste, si quiero ir en pos de ti, para conocerte, para saber quién soy, para saber cómo moverme en mis tiempos, para que tú hagas esa obra en mis días, en los días de los que me están escuchando, Señor. De que cada uno sepa quién es, que esté afirmado bien en sus pies, Padre. Señor, si una palabra sabia salió hoy de mi boca, o se puede leer en la lectura bíblica, se puede comprender, si se tiene la facultad de comprender, Señor, exista ese clavo sujeto sus pies a un razonamiento de quién soy, para saber cómo andar. Y variará sus obras, Señor, variará lo que hagan, de acuerdo a los lugares por donde anden. Pero detrás de todo estás tú. Porque toda obra, porque todo don perfecto, aun cuando no sea dentro de nuestro ámbito eclesiástico, todo don perfecto viene del Padre de las luces. Y hay tantas obras buenas y tantos consejos buenos que pueden venir desde afuera de los ambientes eclesiásticos, Señor, que a veces hasta contrarrestan lo que hemos vivido, lo que hemos mamado, lo que hemos entendido, pero sí afirman quién soy y para qué vine.
Por eso en este día te bendecimos, Señor, y dejamos nuestra vida en tus manos. Queremos ser tus manos y queremos ser tus pies en este tiempo. Bendícenos para que así sea. Ayúdanos, Señor, a recuperar la facultad de comprensión de todas las cosas. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Rey.